Buenos días, hermanos y amigos que hoy están recibiendo este mensaje desde sus casas, desde el lugar donde el Señor ha permitido que pasen este tiempo. Damos gracias al Señor por su vida, por sus familias. Sabemos que este ha sido un tiempo distinto, un tiempo donde cada uno de nosotros está aprendiendo, un tiempo de unidad familiar. Agradecemos al Señor porque ha sido fiel su pacto de no dejarnos y no desampararnos. Quiero en esta mañana, antes de comenzar este mensaje de la palabra del Señor, orar reconociendo que Dios es bueno y que para siempre es la misericordia para con quienes han sido llamados su pueblo. Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana. Te damos infinitas gracias porque has salvado nuestra vida del pecado. Te damos infinitas gracias, Señor, porque tú eres el que nos has llamado, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Rogamos que el mensaje de esta palabra sea edificación para cada persona. Señor, que tú permitas que lo escuche. Señor, te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. En esta mañana el tema que vamos a tratar se llama unidad en la diversidad y está basado en Efesios 4 del 1 al 7. Efesios 4 del 1 al 7, que hace parte de los estudios que venimos llevando. Quiero leerlo para ustedes, quiero que nos enfoquemos en esta parte. Dice así: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes, siempre amables, pacientes, tolerantes los unos con los otros. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Estas recomendaciones del apóstol Pablo llegan como anillo al dedo al tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Un apóstol Pablo pidiendo que en medio de las diferencias, un apóstol Pablo que estaba mirando la escena desde esa cárcel, desde ese lugar en que por voluntad de Dios él estaba, no lo merecía, pero ahí estaba. Y está hablándole a esa iglesia local, esa iglesia que de pronto estaba compuesta por personas de diferentes regiones, diferentes lenguas, inclusive de diferentes ideologías, personas con una historia de vida que había sido llamados para ser parte ahora de esta iglesia, de esta familia espiritual. Y eso nos atañe a nosotros, nos toca a nosotros, porque nosotros hacemos parte de una iglesia local en que somos distintos, personas de diferentes lugares, diferentes, inclusive estratos sociales, personas con diferente conocimiento, personas que han podido estudiar más que otras, en fin, diferencias. Y que el Señor nos ha establecido dentro de una iglesia local. Y el llamado en el día de hoy es que entendamos por la palabra que aunque nosotros pensemos que aún hace parte del ataque del enemigo, las diferencias, Dios mismo estableció que las cosas fueran así. Porque desde el huerto del Edén, si vamos allá a Génesis 2, cuando el Señor establece esa primera familia, cuando hace al hombre del polvo de la tierra, hace aquel muñequito y le da ese aliento de vida, y luego dice: no, es que tú no puedes estar solo, te voy a buscar una ayuda idónea. Y fue así como de su misma costilla saca lo que es lo más maravilloso del mundo, que somos nosotras las mujeres. Establece Dios la primera familia de medio de dos seres creados de distintas maneras, pero que como un principio común fueron dados. A todos dos se les dio el aliento de vida de Dios, se les dio ese mando de Dios para que fueran especiales, para que tuvieran unidad, para que a partir de ellos empezara a crecer la generación, aquel pueblo de Dios. Y nosotros encontramos que ellos eran muy diferentes entre sí. Como hoy día establecemos en nuestra familia diferencias entre sí, aunque sean hijos de papá y mamá igual, son distintos, cada quien le gusta algo distinto, y el llamado para esto es que nosotros entendamos que esas diferencias son necesarias. Esas diferencias, en vez de llevarnos al punto de separación, al punto de quiebre, nos deben llevar al punto de nosotros entender que Dios ha establecido que las cosas sean de esa manera, porque a Dios no le sirve tener un órgano
que se ve igualito, que tenga las mismas funciones. Siempre comparan el pueblo de Dios a la iglesia de Cristo con ese cuerpo humano, un cuerpo diverso, un cuerpo con características diversas, aun cuando hay órganos que son como gemelos, los pulmones, los ovarios y tal. Cada uno dentro de lo que está haciendo, cada uno dentro de sus funciones está trabajando por el bien de ese gran cuerpo. Y así funciona la iglesia de Dios. Si nosotros vamos allá a Hechos, cuando estaba esa iglesia primitiva, esa iglesia que fue el ejemplo de cómo debe estar la iglesia de Dios, encontramos que en medio de la diversidad, de la necesidad de que algunas personas fueran atendidas, de pronto por su idioma o por muchas cosas, de pronto no le estaban llegando las ayudas a tiempo. Y esto de pronto quiso formarse algo negativo, pero por parte de Dios, Dios permitió que de allí saliera lo que hoy día tenemos un ministerio como el ministerio de los diáconos, ¿verdad? Que en medio de las diferencias y de las necesidades que se plantearon allí, la iglesia de Dios, en el plan de Dios, la iglesia de Dios creció y trajo algo positivo, algo que hasta hoy día nosotros podemos tenerlo en nuestras iglesias, que es el diaconado. Nosotros tenemos aquí que estar atentos en algo. A veces queremos que todo el mundo hable igual, queremos que todo el mundo se vea igual, que todo el mundo experimente las cosas de igual manera. Pero el pueblo de Dios está llamado no a eso, no a ser igualito, no a ser exactos los unos con los otros. Está llamando a que en medio de las diferencias que ya cada cual trae, puedan ser pulidas por Dios y hagan parte de una gran unidad. Dice aquí en la palabra, en Juan 13, 35, que de este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos por los otros. La gente no va a creer en Dios porque se muestre la iglesia, como de pronto vemos esos cuadros preciosos, donde la gente sonríe, donde la gente se ve bonita, donde la gente parece que sí se empareja la una con la otra, donde no se ven esas diferencias. No, la persona no va a creer en Dios por lo que se ve en apariencia. Las personas van a entender cuál es el plan de Dios a partir de que vea que la iglesia es un conjunto de personas con diferentes características, pero que a pesar de eso se mantienen unidas y se aman. Las personas están en este momento viendo el mundo cuando un hombre y una mujer son atraídos por supuestamente tener características en común, y que al pasar del tiempo del uno ni el otro está dispuesto a ceder. Y cuando llegan ante el juez, que dice, no, tenemos diferencias irreconciliables y por eso nos separamos. Pero qué raro, si desde que se conocieron eran igual de diferentes. No, pero no aprendieron a entregar esas diferencias a Dios, y que Dios hiciera que esas diferencias fueran la grapa con que cada día se uniera mucho más y mucho más. Desde el huerto de Edén se estableció que ese hombre y esa mujer fueran una ayuda idónea. Ahí no está diciendo que crearon dos seres igualitos. Ahí está diciendo que estaban creando personas para que se encontraran entre ellos y a partir de su diferencia establecieran una familia. Y eso es la iglesia de Dios. Una iglesia dotada con personas de características diferentes, que por la misericordia de Dios llevan al mundo a encontrar que en Dios todos tenemos una razón de ser, en Dios todos tenemos un lugar, en Dios todos tenemos un llamado y en Dios todos tenemos una responsabilidad. ¿Usted cree que hoy día, en lo que nosotros estamos viviendo, sirve de mucho que la iglesia se vea igualita? En que nos veamos preciosos el uno al lado del otro, en que cantemos inclusive en el unísono. No, en este momento el mundo, ¿sabe qué le está sirviendo? Que las personas, aunque tengan diferentes ideologías, aunque sean de diferentes lugares, aunque de pronto no hablen el mismo idioma, se puedan unir en oración, puedan inclusive dar su aporte para ayudar a otro. Aquí no se está pidiendo que todo el mundo piense igual. En medio de una crisis como la que tiene el mundo actual, eso de nada sirve. Sirve es que las personas estén dispuestas a dejar atrás su ego, su yo, y a dar, y a ser ministros de este pacto, a ser ministros en medio de la necesidad. Eso es lo que el mundo realmente necesita en este momento, que a partir de las obras de la iglesia ellos se den cuenta que realmente Dios está haciendo muchas cosas sin importar que no sean personas iguales, sin importar que aún vean la vida desde el mismo punto de vista. Nosotros como iglesia sabemos que
Hay promesas preciosas en Dios y una de ellas la encontramos en la revelación de Apocalipsis 7, 9 y 10, donde dice que después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, que clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Aquí hay una revelación de algo que pasará en el futuro, cuando de muchas naciones y muchos reinos Dios establezca un pueblo. Dice aquí que una gran multitud, un pueblo que de pronto no va a tener una bandera establecida, sino que van a venir todos a la bandera de Dios, detrás de la bandera de Dios, y que sin importar de dónde vinieron ellos, dice que todos estaban vestidos con ropa blanca. La característica de la iglesia de Dios es la santidad, el apartado, el ser apartado. La iglesia de Dios, si se quiere ver igual, entonces tiene que verse iguales en santidad. Que todos sean iguales en esa santidad y en ese llamado. Realmente eso es lo que Dios quiere, no que todo el mundo hable igual y se viste igual, no. Está hablando que todos estemos arropados en la misma santidad por la cual fuimos llamados. Eso es la diferencia y eso es lo que Dios quiere para nuestra iglesia. Es importante nosotros entender que en medio de toda situación, sí importa darle lugar a cada persona y el respeto que cada quien merece, pero no vamos a enfocarnos en la diferencia que hoy día nos separa. En Dios tenemos que aprender a soltar eso, a entregar eso y a depender de Dios aún para establecer relaciones que sean relaciones dignas de ser copiadas, dignas de ser enseñadas a otras personas. Testimonios de restauración donde Dios, aún en familias que tienen conflictos, Dios establece unidad para que sea un testimonio a las personas que les estén viendo. La unidad en la iglesia se enfoca en que la iglesia tiene que participar activamente dentro de todo lo que hace parte de su ministerio. Debemos todos estar en el mismo sentir, debemos todos tener las mismas determinaciones. Por eso hoy día se establece un pastor para cada iglesia, un líder para cada comunidad. El líder llamado por Dios dentro de cada comunidad va a encontrar en la diferencia y va a saber administrar en las diferencias de cada uno la funcionalidad. Eso es lo importante que nosotros tenemos que atesorar, ¿verdad? Que aunque somos distintos, Dios tiene un plan para la iglesia. Dios tiene un plan para que la iglesia sea objetiva, para que la iglesia tenga su razón de ser, y es mostrarle a la gente que aún no tiene a Cristo en su corazón que sí se puede, que en medio de las circunstancias de diversidad Dios tiene un plan y Dios ama a las personas así como son, y el que va a hacer cambiar a las personas es Él, y el que las va a establecer a su manera es Él. Él es el que tiene el orden, Él es el que tiene la guía, y va a permitir que todos podamos pasar por ese proceso de ser pulidos para llegar al punto que como herramienta en sus manos seamos realmente útiles. Para terminar, hay una conclusión o hay una pregunta que está en este material, y es: ¿en qué categorías de diversidad crees que has visto la gracia de Dios obrar, especialmente en la iglesia Las Delicias, la iglesia de nosotros? Pero de pronto tú que hoy día estás escuchando y eres de otra comunidad, ¿en qué categoría de diversidad estás tú? ¿Por qué lugares debemos orar para que Dios obre aún más? Es necesario que la iglesia crezca, pero también es necesario que la iglesia crezca de una manera muy sana, que crezca en tamaño, pero también que crezca en conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros no podemos cerrar el día de hoy pensando que, bueno, yo soy así y ya, pues Dios verá qué hace conmigo. No, estamos... la idea del mensaje de la palabra de Dios es que salgamos edificados. Y quiero leer para terminar en Efesios 4:16, que fue una de las lecturas iniciales. Dice así la palabra del Señor: por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Quiero leer nuevamente. Dice: por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Dice que crece en amor, que crece en amor. Ese crecimiento no es un crecimiento doloroso, no es el crecimiento en que nadie va a salir afectado, todo lo contrario, es un crecimiento que va a traer a la iglesia vitalidad, gozo y la razón de ser por el cual la llamó, que es mostrarle a los perdidos que en Dios siempre tenemos la victoria. Tengamos aquí un momento de reflexionar cada cual en este tiempo de cuarentena, en este tiempo obligatorio en que vamos a estar en nuestras casas y en nuestros lugares.
¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos llevando esta diversidad? ¿Estamos permitiendo que las diferencias nos separen? Pues en el día de hoy es el tiempo de reflexionar ante Dios y colocar en sus manos nuestras diferencias. Es el tiempo que nos podamos establecer para qué fuimos llamados. Quiero que oremos juntos como iglesia, como amigos que somos, y recordemos que en el plan de Dios está que cada persona cada día se arrepienta y se presente ante el Señor. Que no sea el motivo de diferencia que puede existir entre las personas, la razón por la cual las personas ya no quieran orar o ya no quieran buscar de Dios. Ahí es necesario buscar la gracia de Dios en cada momento, que a través de su misericordia todos podamos recibir lo que Dios tiene para cada uno. Oremos por ustedes, oramos por sus familias y damos muchas gracias porque hoy al transmitirlo desde nuestra casa somos muy bendecidos. Damos gracias al Señor por todos sus cuidados que ha tenido para con nuestra iglesia, nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros niños. Los extrañamos, anhelamos ese reencuentro, anhelamos estar nuevamente en nuestras reuniones y anhelamos que en el tiempo de Dios todas las cosas se den para su voluntad, que este tiempo de recogimiento sirva para que aún en medio de la distancia podamos pulirnos en ese amor de Dios. Dios les bendiga, Dios les conceda cada petición de acuerdo a su voluntad. Un abrazo fraternal para todos de su amiga y servidora, y que el Señor les continúe guardando en su santo amor. Dios les guarde, mis hermanos. Amén.